hablar del filósofo danés Søren Kierkegaard, quien su pensamiento y su obra van a ser fundamentales para el desarrollo de la filosofía del siglo XX, ya sea el existencialismo cristiano o el existencialismo ateo. El pensador danés nació en Copenhague en el año 1813, en el seno de una familia muy religiosa. Su padre, quien va a marcar bastante su vida y su pensamiento, era un hombre que había llegado del campo e hizo fortuna en el área textil, en el comercio textil en la ciudad de Copenhague, y le dio a la familia y por supuesto a nuestro pensador una holgura y anchura para poder desarrollar su actividad académica y su actividad filosófica. Murió el padre de Søren Kierkegaard, Michael Pedersen Kierkegaard, en el año 1838, y este va a ser un acontecimiento importante porque va a marcar muchísimo las ideas que tiene Søren sobre la culpa, sobre la desesperación, sobre la angustia misma. En algunos de sus diarios describe que es la persona a quien más amó en el mundo y que hizo de él un niño en términos de los sueños, de muchas cosas por realizar, pero hizo de él un adulto también en términos de la religión, de sus pensamientos. A la muerte del padre de Søren, está trabajando en su disertación filosófica, está concluyendo sus estudios de teología y se prepara para presentar su tesis doctoral, una sustentación que requería no solo un texto escrito, sino la defensa pública, que lo puede llevar a cabo en el año 1841. En medio de esta situación y de la construcción de este trabajo, que no es el primer trabajo escrito, pero el que académicamente va a tener una resonancia y va a ser objeto de polémicas y de discusiones. Paralelo a esto se da la relación con Regina Olsen, una relación que empieza desde el año 37. Søren se compromete con ella en matrimonio en el año 40 y un año más tarde termina dicho compromiso y declina ante esta posibilidad del matrimonio. Las razones que aduce son más bien de carácter poético, bohemio, de su melancolía incluso, y por tanto se convierte en una decepción para ella, y a la vez fruto de su trabajo y de su reflexión, se va a dedicar al estudio y no a llevar a cabo este proyecto matrimonial. La defensa de su tesis trajo amigos y contradictores. No fue fácil. El texto sobre la ironía, con referencia especial a Sócrates, trabaja desde un punto de vista ético y estético y compara a Sócrates incluso con los románticos modernos del idealismo alemán, centrando un poco la discusión con Hegel, a pesar de que él había estudiado también a Fichte y Schelling. Posterior a esto, hasta el año 45, desarrolla un pensamiento literario, estético, obras como El diario de un seductor, Estética del matrimonio. Algunas obras de carácter filosófico y literario van a ser importantes en este periodo. A partir del año 46 entra en un trabajo de reflexión casi postergado y regresa hacia el pensamiento religioso, el pensamiento teológico. Ya decíamos que había estudiado y dentro de los anhelos de su padre no solo era que estudiara teología, sino que se hiciera pastor. Incluso su hermano no solo llegó a ser pastor, sino que llegó a ser obispo luterano en Dinamarca.
Entre los años 46 al 55 va a desarrollar trabajos que son fundamentales en su pensamiento y que va a tener una recepción importante porque desarrolla el concepto de la angustia, el concepto de la duda, introduce una idea filosófica bastante novedosa y controversial en el momento sobre el espíritu individual frente al espíritu absoluto que había propuesto Hegel, y es el tiempo en el que va a mezclar estas ideas de la existencia, de una existencia que se sabe vulnerable, absurda, limitada, frente a lo absoluto y definitivo que puede ser la relación o el estar de frente a Dios. Unas de sus obras que han tenido mucha trascendencia, como Temor y Temblor, dejan ver la formación religiosa de Kierkegaard, y por supuesto va a plantear un salto de fe, nombra a Abraham como el caballero de la fe ante el dilema de hacer la voluntad o no. Para Kierkegaard esto no deja de ser un tercer estadio de la vida con la que él lucha también a nivel personal y en la que el modelo viene a ser Abraham. También aparece la figura de Job como un hombre ejemplar para él. Ya sabemos la discusión tan fuerte que hay, la humillación por la que pasa Job en todo su trayecto, y ve en esta obra algo edificante. Al final de su vida, en el año 54 al 55, desarrolla un pensamiento crítico frente a la iglesia establecida en aquel momento en Copenhague. Va a tener críticas de intelectuales, ya que hace mención al obispo Münster, y va a decir pues que es un hombre bueno, pero que todavía no llega a consagrarse como el caballero de la fe, que es lo que él sueña. Así, en los estadios de la vida, en el camino de la vida, como él lo propone, lo estético, lo ético y lo religioso, Kierkegaard se debate en esos tres momentos. La muerte de su padre puede ser el fin de su etapa estética o bohemia. El compromiso al que se enfrenta puede estar ilustrando esta idea de lo ético, y al final desarrolla sermones y una reflexión importante e interesante a nivel teológico. Esto va a influir en pensadores como Paul Tillich, Karl Barth, que son teólogos fundamentales en el protestantismo, y pensadores también del catolicismo van a coger sus ideas. En la filosofía, el pensamiento de Miguel de Unamuno, de Gabriel Marcel, en ese humanismo cristiano, en ese existencialismo cristiano, el pensamiento de Kierkegaard va a calar profundamente. Heidegger, Karl Jaspers también van a tomar de sus ideas, hacen referencia al pensamiento de este danés, y algunos también van a hacer críticas como Jean-Paul Sartre o Theodor Adorno. Es interesante que alguien, por ejemplo, de la fuerza en el pensamiento como Ludwig Wittgenstein hace una semblanza interesante de Kierkegaard, aunque no comparte y no se introduce en esas ideas cristianas, valora el pensamiento de este hombre. Así, la filosofía del siglo XX no va a dejar atrás, y por supuesto va a ser iluminada con el pensamiento de Søren Kierkegaard, quien muere en el año 55, dejando un legado importante para la filosofía.